Podríamos hablar de la voluntad del hombre o del ser humano y la voluntad de Dios. Pero digámoslo de este modo, ¿cuál debiera ser la voluntad del hombre en cuanto a la salvación? Leo en la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1 y el verso 15, dice de esta manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muchos cristianos están viviendo una vida de fe a la manera del mundo o al modo de ellos mismos. Dicen: yo creo en Dios a mi manera. Yo interpreto la Biblia a mi manera. Parece que han tomado el Evangelio como una religión sin desafíos espirituales, sin desafíos morales, sin desafíos sociales. Han entrado a los santuarios, pero la mundanalidad de ellos no ha salido. Con mucha complacencia afirman frente a los incrédulos y a los impíos: somos iguales a ustedes. La única diferencia es que nosotros, dicen ellos, solo creemos en Jesús y ustedes creen en otras personalidades. Pero lo que estos supuestos creyentes son es mentirosos, porque no creen verdaderamente en el Señor Jesucristo. Los que creen en el Señor Jesucristo, cada día, escúchenme, los que creen en el Señor Jesucristo, cada día en su vida, comprueban la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se someten a un escrutinio personal, obligan a los cristianos a vivir de frente a Dios. Vean lo que dice Pablo cuando le escribe a los hermanos de Roma. En el capítulo 12, leo el verso 1 y el verso 2. Dice de este modo: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, escúcheme, la voluntad de Dios, así, debe ser recibida. Debe ser recibida. Para vivir esa voluntad de Dios, el cristiano debe dejarse salvar. ¿Me entiende? Le reitero. Escuchen. Para vivir la voluntad de Dios, el cristiano debe dejarse salvar. Por eso, en primer lugar, la voluntad de Dios debe ser recibida para salvación en la persona y obra de Jesucristo.
La salvación, la salvación, la salvación del pecado, la salvación del castigo eterno, no es como las dádivas comunes de Dios. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Cuáles son las dádivas comunes de Dios? El Señor nos menciona así, como el calor del sol o como la lluvia, también el aire y otros dones más. Esto dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, el verso 44 y el verso 45. Dice, pero yo os digo, escuche eso, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Escuche, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace el Padre que está en los cielos? Hace salir su sol sobre quienes, sobre malos y buenos, y que hace llover o que hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Pero la salvación no es para el que la recibe solamente. Entonces, todos debieran querer la salvación, aceptando que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Todos deben creer que son pecadores con la urgente necesidad del Salvador Jesucristo. Escúcheme, todo pecador, cada pecador necesita con urgencia esa salvación. La voluntad de Dios nos obliga entonces a tomar una resolución. Es el desafío que presenta el Señor Jesús en Marcos capítulo 8, el verso 34 y el verso 35. Escuche esto. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, escuche esto, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. La gente, los hombres, las mujeres, tienen que querer caminar en pos de Jesucristo. Vea lo que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice él. La aceptación, y eso sería lo mejor, y el rechazo, que sería lo peor, está en el querer de cada persona, de usted que me escucha en este momento. La aceptación implica de parte de la persona una autonegación. Más o menos es el costo de esa resolución, de seguir a Jesús. Ese costo es negarse a sí mismo. Esto es voluntario y personal. El Señor Jesús no aprisiona a nadie, tampoco lo condiciona, no lo obliga, no lo coacciona. Por favor, usted debe resolver seguir al Señor Jesús, y eso conlleva un autosacrificio a esos intereses mundanales, de eso que la gente dice, yo necesito eso. Esto dice, fíjese, tomen su cruz y sígame. Para la salvación, usted necesita esto. El asunto de la voluntad salvadora de Dios es, escúcheme, es de vida o muerte. La voluntad de Dios debe fusionarse con la voluntad de la persona que quiere seguirle. Es como una simbiosis. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, mire, la perderá. Y todo el que pierda su vida, dice él, por causa de mí,
y del Evangelio la salvará. Como usted puede ver, muchos, lamentablemente, no quieren, porque no quieren perderse las fantasías mundanales. Están diciendo, escúcheme, es que yo tengo ya mi religión. No es la religión, por favor. Yo he preguntado a muchos del contenido de su religión y no tienen respuesta alguna. La voluntad de Dios es una resolución íntima y personal con Él. Santiago tiene esta afirmación en el capítulo 4 y el verso 4, bastante dura. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Le leo otra vez, escúchame. Dice así: cualquiera, pues, cualquier hombre, cualquiera mujer, cualquiera que sea amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Escuche, no es Dios el que se hace enemigo, es el que no quiere, que se hace enemigo de Dios. Cuando el cristiano está resuelto a querer lo que Dios quiere para él en la persona de Jesucristo, conlleva una relación de íntima amistad, de íntima cercanía. Rechazar la voluntad de Dios, decidiendo hacer las obras mundanales de pecado, ese hombre, esa mujer, lamentablemente, hacen una decisión temeraria, espantosa. Se convierten en enemigos de Dios. Esto es lamentable. No, eso no es lo que Dios quiere. Veámoslo de la siguiente manera. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esta es una interrogante de afirmación. El talante mundial es un marcado egoísmo. En este momento, en algunos puntos del planeta, está en guerra unos contra otros, egoístas, matándose, matando a su prójimo. Eso hace que la gente viva para sí misma, opuesta a Dios. Se adora a sí mismo, rinde culto a su cuerpo, narcisistas, obedecen sus apetitos y complacen sus deseos. La interrogante tiene su respuesta implícita. Sí, ustedes lo saben muy bien. ¿Por qué lo saben? Porque la resolución ha sido tomada con propósito deliberado. El propósito de ser amigo del mundo. Por lo tanto, ese que se hace amigo del mundo se convierte, se constituye a sí mismo en enemigo de Dios. El amante de las obras mundanales, el que se adora a sí mismo, el que va contra su prójimo, resuelve vivir en hostilidad permanente, en contra de lo establecido por Dios, en contra de su voluntad. Eso quiere decir rechazo, eso quiere decir rebeldía. Él ha resuelto ser el dueño de su propio destino, haciendo evidente su soberbia. Por lo tanto, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, salvación a los humildes. La voluntad de Dios debe ser realizada en detalle.
Estas son las instrucciones detalladas en Colosenses 4:12. Fíjese, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, fíjese, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Epafras es un hermano de la iglesia de Colosas, quien siempre tenía este ministerio o este don, rogando al Señor por todos los creyentes, por todos los cristianos. Las peticiones por las que ruega son de una significación profunda, y sería bueno que comenzáramos a orar por los demás de este modo. Fíjese, ¿por qué oraba Epafras? Para que los hermanos estén firmes, es decir, no anden por allí bifurcando, coqueteando con las artimañas mundanales. 2, ¿por qué oraba? Para que cada uno sea perfecto. Perfecto. La gente dice, nadie es perfecto. Pero bueno, mire, hay que orar para que seamos perfectos y competentes en todo lo que Dios quiere. Competentes. No gente que se amilana por cualquier detalle. Firmes y perfectos y competentes en todo lo que Dios quiere. Aquí está el desafío. ¿Qué es lo que Dios quiere? No se pregunte usted, yo voy, yo hago si Dios quiere. No, Dios quiere que usted lea la Biblia. Dios quiere que usted alabe a Dios. Dios quiere que usted vaya a los santuarios y adore a Dios. Dios quiere que usted vaya y le diga a su vecino que Dios los ama. Usted quiere. Dios quiere, sin duda. Ahora nos tocaría hacer una enorme lista de valores, principios y todo eso de lo que las reglas de la moral y la ética contemporánea precisan, requieren. Pero ¿saben ustedes qué es lo que Dios quiere? Ese querer de Dios está bien detallado, que se hace imposible que alguien lo ignore. ¿Saben qué es? No se puede descuidar. ¿Saben que no debe descuidarse? Pues bien, aquí paso a hacerle esta grandísima y sublime revelación. El modelo de la voluntad de Dios es el mismo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11 y el verso 29, el Señor Jesús lo dijo de este modo. Escuche. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién tenemos que aprender? No es del vecino. No es de los pastores. No es de los líderes. No es de los hermanos. Él dice, aprended de mí. El modelo de la vida cristiana no es ninguna otra persona o cosa, sino el Señor Jesucristo mismo. Este es el más grande desafío que hace el Señor Jesucristo a sus discípulos, ser como Él es en este mundo. ¿Qué tenemos que aprender del Señor Jesucristo? Él dice, tremendo, yo soy manso y humilde de corazón. Los que han sido atraídos hacia su persona, al seguirle día a día, desarrollan un carácter semejante al de Cristo. Él proyecta en ellos su imagen y semejanza, que aún en las pruebas más amargas siguen pidiéndole a Dios que se haga lo que Él quiere. ¿Qué logran los que imitan a Jesucristo? Y usted sin duda lo desea. Haya descanso para sus almas. Este mundo agitado, estresado, necesita descansar. La angustia, el dolor y la fatiga no está en las vicisitudes de la vida. La angustia más grande y la mayor fatiga radica en la conciencia de pecado.
porque no existe para el ser humano mayor tragedia en el mundo que aquella que causa el pecado en el alma. Lo separa de Dios. Entonces, ahora, siguiendo las directrices del Maestro, libres de toda culpa y pecado, con libertad incomparable, se someten al yugo de Cristo, que es ameno y liberador. Este es el modelo para quien, sin claudicar, aún en las horas más adversas, no se desvía ni a derecha ni a izquierda. Sigue adelante, siempre adelante. Camina en la dirección trazada porque esa era su mayor complacencia. El modelo constante es el Señor Jesucristo. Fíjese esta escritura. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El mejor y más grande desafío que tiene el cristiano es este: ser como Él es y hacer como Él hizo o hace. Entonces, el ejemplo máximo del hacer la voluntad de Dios es el Señor Jesucristo. Él dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De este modo, frente a todo, en término absoluto, estamos llamados, usted y yo, a hacer y ser como Él. En conclusión, ¿qué hizo? Eso debemos hacer. ¿Qué no hizo? Eso no debemos hacer. ¿Qué dijo? Eso debemos decir. ¿Qué no dijo? Pues tampoco lo digamos. Cuando la disyuntiva se presente, la interrogante no es ¿debo o no debo hacerlo? ¿Debo o no debo ir? ¿Debo o no debo decirlo? ¿Debo o no debo ver? Sino ¿qué y cómo lo haría el Señor Jesús? Y frente a un consenso y concordancia con las Escrituras, tomamos la resolución. La voluntad de Dios siempre debe ser para nosotros como el platillo de potaje más exquisito, como Él lo expresó. Esto dijo Él: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿A quién se parece usted en este caminar cristiano? ¿Yo soy como yo? No, no lo diga. Procuremos ser como Jesucristo. Y para ser como Jesucristo, usted y yo tenemos que creer. Digámoselo así, juntos, en una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque es posible lo que para los hombres es imposible: hacer lo que tú quieres. Rogándote, Señor, que esa salvación exquisita que nos ofreces no solo esté allí en un detalle marcado en la historia, que sea también, Señor, una realidad en nuestra vida, que seamos verdaderamente salvos y salvos para hacer lo que tú quieres. Entonces, Señor, queriendo hacer lo que tú quieres, queremos seguir los pasos de Jesús, milímetro a milímetro, y ser como Él. Amigo, camine en esa dirección. No diga, yo vivo como a mí me place, vivo la vida cristiana como yo quiero. No la vivo así. Está perdiendo el tiempo. Haga como dijo Él. Que Dios te bendiga.